es salud. Esto es la Feria del Libro y seguimos recibiendo autores. Ahora, Federico Andajasi, gran escritor con algunos hits imbatibles. ¿Cómo estás? Bien, Diego, un placer, es siempre un gusto. Aparte somos colegas, hablamos el mismo idioma. Porque también es terapeuta, psicólogo Federico. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, en días de feria, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene la feria, pero contento, obvio. Así que el 9 voy a estar presentando la novela el 9 de mayo a las 17:30. Esto va a ser en la sala Carlos Gorostiza. Esto es El prisionero del Yerbatal, de Federico Andajasi. Ahora lo vamos a comentar. Yo creo que hay que honrar esto que voy a decir. Yo sé que vos estás podrido, pero la verdad que yo no olvido de cuando leí El Anatomista. El Anatomista, Federico era muy joven y metió el gol a los ingleses, porque le escribió... explícale a toda esta gente que representa un mundo de gente qué era El Anatomista y cuánto vendiste. Bueno, El Anatomista fue fruto de un accidente. Yo estaba escribiendo una novela que transcurría en la actualidad de entonces y buscando bibliografía médica me encuentro en un libro maravilloso que es Historia del Cuerpo Humano, un cuadrito muy chiquitito que hablaba de un médico de la época del Renacimiento. Escuchen esto, que por había favor. descubierto el clítoris. El clítoris. Me parecía increíble, primero, que el clítoris tuviese un descubridor, que se lo atribuyó un hombre. Me imagino que las mujeres deberían saber que algo había ahí. Pero lo cierto es el primero en, digamos, establecer una anatomía, una fisiología. ¿En qué año? Y ponerle un nombre. Esto fue en 1559. Bueno. Hasta ese momento no estaba, perdón, la palabra, la hora y el lugar, pero hasta ese año no estaba descrito anatómicamente el clítoris. No solamente no está descrito, sino que si vos vas a los manuales y a los dibujos de la época, no está representado. O sea, lo que no está nombrado tampoco se puede representar, con lo cual vos no veías, digamos, en los mapas anatómicos eso que hoy ve todo el mundo. Es muy curioso. Bueno, me sorprendió, insisto, que tuviese un descubridor, el clítoris, pero que además el tipo se llamara Colón, Mateo Realdo Colombo. Aparte, muy cerca en tiempo y espacio, con Cristóbal. Nuestro Colón. Claro, exactamente. Y aparte, de alguna forma, también coterráneos. Bueno, digo, debe haber mucha información sobre este tipo, porque semejante descubrimiento. Me pongo a buscar y descubro que no solamente había descubierto el órgano del placer femenino, sino también fue el primero en establecer las leyes de circulación sanguínea y pulmonar antes que Harvey. Con lo cual vos decís, ¿cómo es que lo desconocemos? Voy a buscar la biografía, no existe. Enciclopedias de distintos lugares, enciclopedia británica, nada. Qué curioso. Hasta que en la enciclopedia... ¿Dónde lo descubriste esto? Porque vos, vos, un tipo descubre el clítoris y vos haces otro hallazgo anatómico, que es ese registro. Son dos hallazgos, uno dentro del otro. Claro, bueno, exactamente, pero la gran pregunta fue ¿por qué no lo conocemos? ¿Por qué hay tan pocos registros? ¿Por qué hay tantos registros de Harvey y no de Mateo Colón, que fue un médico más importante? Entonces, y esa es la hipótesis de la novela, porque tal vez ese descubrimiento incomodaba al poder. Pensá, época de la Inquisición, donde el placer femenino estaba completamente condenado. Era bastante plausible pensar que había sido censurado. Y la novela es el desarrollo de esa hipótesis. Es un Mateo Colón imaginado, porque insisto, no existe. Ese es el anatomista, él es él. Mateo Colón es el personaje, es el anatomista, que va como Cristóbal Colón a buscar, a descubrir un mundo desconocido. Navega por el cuerpo femenino y descubre esto. Entonces, detrás de todo descubrimiento aparece el impulso de apropiación, ¿no? Eso también es lo que pasó en América. Colonización es eso, ¿no? El intento de apropiación. Entonces él intenta apropiarse del cuerpo femenino. Ahí hay una historia de amor con una prostituta y con una mujer encumbrada. Y bueno, no te le voy a contar la novela, pero es además el juicio al que lo somete la Inquisición. ¿Cuántos años tenía Federico Andajasi cuando mete el gol a los ingleses, escribiendo El Anatomista? Y escuchen esto, ¿y cuánto vende Andajasi? Bueno, yo tenía 20
28, 29, pero pasaban los años y yo no sabía cómo se publica una novela, con lo cual la presento a distintos concursos. La presento al concurso Planeta y al concurso Fortabat, que eran los dos más importantes. Y había presentado cuentos también. Ese año decidí, año 96, decidí presentar todo a concursos. Una mañana me entero que había ganado un concurso de cuentos, al día siguiente el otro, al día siguiente el segundo premio, que había ganado el primero, con distintos seudónimos, hasta que me llaman de Editorial Planeta y me dicen: estás finalista del Premio Planeta, estás entre los 10 posibles ganadores. Era un montón de guita el Premio Planeta, yo, imagínate. Pero al día siguiente me llaman de la Fundación Fortabat y me notifican que había ganado el primer premio. Yo, imagínate, tiraba papelitos, pero ¿qué pasa? Ahí dije, el Premio Planeta no puede tener un premio ya otorgado, ¿entendés? Con lo cual, digo, voy a tener que retirarlo. O sea, voy a aceptar el Fortabat y voy a retirar el Planeta. Lo llamo a la persona que me llamó de Planeta, le digo, mira, tengo una noticia buena y una mala, que en realidad es la misma. Es decir, me acabo de enterar que gané el Premio Fortabat. Me dice, yo que vos no lo aceptaría. Me dice, pues tenés muchas chances de ganar, estás entre los 3 posibles ganadores. Era superior el Premio Planeta, además implicaba edición, publicación, el Premio Fortabat no. Y era como la voz del diablito, ¿viste? Que te dice, rechazar el Fortabat, no puedo. Era un jurado prestigiosísimo, con lo cual digo, no, mira, con todo el dolor del alma, lo retiro y voy por el Fortabat. Al día siguiente me llaman de una radio, un productor, y me dice, Andajasi, sí, ¿qué escribió? Digo, perdón, ¿qué pasó? Me dice, no vio los diarios de hoy, eran 6 de la mañana, yo no tenía idea. Me dice, bueno, vístase y vaya a comprar el diario. Me pongo una remera, un pantalón, voy al kiosco de diarios y me encuentro en página 2 de Clarín, página 2 de La Nación, cuando era grandota, y página 2 de página 12, una solicitada de la Fundación Fortabat, donde se niega a otorgarme ese premio porque dice, palabras textuales, el anatomista no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano. Cosa que siempre supe, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero un libro sobre el clítoris. Bueno. En año 96. Claro. Bastante curioso, ¿no? Pero bueno, para mí fue un baldazo. Acababa de rechazar el Premio Planeta. Y ahora me quedaba... Ni chicha ni limonada. Exactamente. Yo tenía, en ese momento vivía en un PH en Urquiza y tenía una gotera, ¿viste? Y tenía... siempre esa gotera se corría donde yo corría la computadora, ¿viste? Tenía como la Pantera Rosa. Tal cual, bueno. Y mi prioridad era arreglar la membrana, ¿viste? Digo, ¿qué vas a usar el premio? Voy a una nueva membrana. Totalmente. Bueno, al día siguiente, ese mismo día, tremendo escándalo. ¿Por qué Amalita censuró el libro? Bueno, me llaman de Planeta y me dicen, te mando un auto con el contrato, lo firmás ahora. Yo, imagínate, bueno, no me daban el premio Fortabat, pero me iban a publicar en Planeta. Y bueno, tenían pensado publicarlo en marzo, pero fue tal el escándalo que me dice, lo publicamos mañana. Digo, no, mira. Esa solicitada te hizo tan bien. Sí, pero digo, mira, no vamos a montar el libro sobre un escándalo, dejemos pasar tiempo, no quiero que la novela quede pegada a un escándalo. Bueno, bárbaro. Sale el libro con una faja que decía, el anatomista, premio Fundación Fortabat. El anatomista no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano. Un paquete de cigarrillo con la franja que dice esto es daño para la salud. Amalia Lacruz de Fortabat. Bueno, se vendían, en ese momento eran 10.000 ejemplares por semana. Una cosa increíble. Bueno, y yo durante mucho tiempo pensé que le debía un favor a Amalita, pero inmediatamente el libro se tradujo a varios idiomas, salió una nota del New York Times, a página entera. Yo de repente estaba presentando el libro en Turquía, en Rusia, en Noruega, en Finlandia, el libro salió en China, en Japón, y ahí nadie la conocía a Amalita, con lo cual, viste, no se podía, digamos, no me podía montar sobre ningún escándalo porque era completamente desconocida. Y afortunadamente el libro anduvo muy bien, me acuerdo, ahora estoy acá en la Feria del Libro de Moscú, por ejemplo, que es una feria gigante, es donde se hace la feria aeroespacial, ¿no? En las dimensiones soviéticas. Y llego yo ahí, ¿viste? Y había una cola de gente que no sabía. Y caminaba, gente, y la cola terminaba en la mesita donde yo firmaba los ejemplares. Tuve como 6 horas firmando libros en Moscú. Digo, ¿qué hago yo acá en Moscú firmando ejemplares? Aparte muy loco porque ahí te dan un micrófono.
90. Eso ya fue, 2000 y pico. lo de Moscú fue en principios del 2000. Principios sí. del 2000, que no es lo mismo que ahora, o sea, en sí Claro. era otra cosa. Sí, Súper sí, interesante. Nadie hablaba inglés Sí. todavía. Nadie Nadie habla habla- inglés. Claro. Exactamente, nadie habla inglés. Claro. Y además te daban un micrófono y tenías que hablar con la gente, ¿viste? O sea, la ¿En presentación qué? era bueno. ¿En qué idioma? Tenía un, Claro. tenía un intérprete Traductor. que me seguía a todas partes, macanudo, un tipo fantástica. divino. Y entonces me iba traduciendo todo lo que yo iba diciendo y todo lo que me decían a mí. Pero bueno, fue un delirio. No sé, dicen, porque en China también salió el libro y se vendieron varios millones en China. Todavía estoy esperando Las regalías. las regalías. Pero impresionante. Federico Andajasi, que nos cuenta su primera publicación, que fue tremendamente disruptiva y tremendamente vendida en todo el mundo. Es El Anatomista. ¿Querés que avance en el tiempo y Dale. hablemos de El prisionero del Yerbatal? Sí, señor. ¿Quién es el prisionero del Yerbatal? Mira, es una historia increíble, la historia verdadera, la historia en sí. Yo podría decir sintéticamente que esta novela, El prisionero del Yerbatal, es la novela del mate. Pero sería también reducir un poquito el campo. Pues es una historia, insisto, ¿no? Estas cosas que descubrís y decís, ¿cómo nadie escribió esto? Que tiene que ver con la historia de Bonpland. Bonpland, que no es solamente una calle acá cerca, en Palermo, fue el tipo... A ver, el tipo hace un primer viaje hacia 1800... ¿Un inglés? Bonpland era francés, que se llama Bonpland porque el abuelo, no era el apellido, inmediatamente vio el ligue que tenía ese chico con las plantas y lo llamó Bonpland. Y efectivamente se convirtió en el mejor botánico del mundo, digamos, llamándose Bonpland. Hace el primer viaje con Humboldt hacia 1898, en lo que se llamó el segundo descubrimiento de América. Recorrieron Humboldt y Bonpland toda América y bueno, descubrieron un montón de especies que no estaban registradas, tomaron mediciones, subieron al monte Chimborazo. Vos imaginate, en esa época tenía como 5.000 y tantos metros, lo subieron, digamos, con los equipos precarios de la época, casi se mueren los dos en el intento. Bueno, fue una épica que, insisto, se conoció como el segundo descubrimiento de América. Ahora bien, Bonpland tenía, digamos, un anhelo secreto que no se lo contó a nadie, ni siquiera cuando viajó a América. Uno de sus primeros contratistas, digamos, que quería hacer sus jardines, era un comerciante de té. Y entonces le da a probar, en una fiesta que yo te voy a contar, esta extraña infusión que se daba en una calabaza con una bombilla. El tipo la prueba y dice, ¿qué es esto? Dice, esto va a ser la nueva infusión que domina el mundo. Ahora lo que viene es la guerra del mate. Entonces el tipo le dice que pensaba que esto, que esa planta, que esa infusión podía terminar con el dominio de los británicos en materia de las infusiones con el té, y que había una nueva meca, digamos, un nuevo Eldorado. El mate le iba a destronar al té. Exactamente. Y nunca más se olvidó de eso. Entonces, cuando vuelve a Europa, agarra a su mujer, vuelve y se instala un tiempito en Buenos Aires y después se va a Misiones. Se encuentra con la yerba mate, intenta plantarla como hacían los misioneros, pero se da cuenta de que la yerba mate es una planta completamente rebelde que hace lo que quiere, crece donde quiere, donde no quiere, ¿no? O sea, podés intentar plantar la yerba mate que no va a crecer. Los guaraníes la tomaban de manera silvestre, no existían plantaciones de yerba. Entonces el tipo investiga, se obsesiona, se vuelve loco con la yerba mate a tal punto que la mujer siente que lo deja por la yerba mate y se vuelve a París y descubre la manera de domesticar la yerba mate a través de un pájaro. La historia es increíble. Y de repente arma los mayores yerbatales que nunca se habían visto jamás. Paraguay estaba gobernada por Rodríguez de Francia, un dictador. Y cuando mira lo que pasaba del otro lado del río y ve esos yerbatales, dice, ¿cómo hizo? Entonces manda una partida de soldados, matan a todos los peones de Bonpland, lo secuestran a él y a sus mujeres, porque tenía su mujer, su concubina, sus hijos, guaraníes en estado medio salvaje, se los lleva a todos y lo tiene trabajando
10 años como un esclavo en sus propias plantaciones. Lo obliga a reproducir esas plantaciones. Personaje increíble, Francia. Toda esta historia vos la novelaste en El prisionero del Yerbatal. Exactamente, es la historia de la yerba mate, es la historia de Bonpland, es la historia de Rodríguez de Francia y es la historia política, porque detrás de esto, digamos, había una guerra política por el... Mira, hasta tal punto esto es así que vos pensás que el primer paso en la emancipación de Estados Unidos fue el Tea Party. Es decir, El Tea Party, exactamente, esa rebelión en Boston donde tiraron toneladas de té al agua. Porque no querían que les cobren unos impuestos. Fue una guerra de impuestos, de una rebelión impositiva, Claro. una rebelión fiscal. Pero, digamos, el protagonista era esa infusión que era el té. Entonces, Bonpland dice, esto también puede ser el primer paso, digamos, Claro, de la emancipación de los pueblos de Sudamérica. Entonces piensa financiar las revoluciones, aparte el tipo, digamos, era un revolucionario, con la yerba mate. Bueno, no tiene tiempo porque lo secuestran. Ahora, es una historia increíble porque la mujer, Adelie, que se queda en París, cuando se entera que lo secuestraron a su marido, viene a América, viaja, se reúne con Rivadavia, se reúne con distintos mandatarios, funcionarios, se reúne con Bolívar, le cuenta a Bolívar lo que pasó con Bonpland, y Bonpland le manda una carta a Francia y le dice, si no lo soltás, voy a ir yo con mis tropas y lo voy a liberar. Bueno, lo sueltan a Bonpland. Y cuando va la mujer a buscarlo, pero no te voy a contar el final. No cuentes esto todo, por favor. Pero Bonpland, digamos, toma una decisión completamente inesperada. No cuentes. Federico Andajasi, y esto es su última novela, es El prisionero del Yerbatal. Voy a escuchar un poco de música. Ustedes también, y a la vuelta vamos a hablar un ratito más con Federico Andajasi. Les recomiendo esta otra parte también de la conversación que vamos a tener con Federico Andajasi, pues vamos a hablar de algo que él está observando muy bien, y es, che, ¿y cómo sé si eso lo escribió un autor o lo escribió la inteligencia artificial? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Nos van a superar las inteligencias artificiales? ¿También van a hacer eso por nosotros? Muy interesante lo que cuenta Federico después de la música. Now.
Che, ¿saben ustedes que esto es After Office Now y que vamos hasta las 8 de la noche? ¿Cuánta gente todavía en la Feria del Libro? A ver, levanten a ver quién compró cosas. Levanten un montón de gente. Bueno, acá hay se reactivó el consumo en estos 20 metros cuadrados, se reactivó el consumo. Muy bien. A ver, por favor, levanten la mano los que tienen bolsas y se llevan libros a casa. Impresionante, mira la cantidad. Qué bueno. Bueno, un hermoso día en la Feria del Libro, en un día templado, donde el otoño no se estafó a todos, por suerte, un día primaveral. Y nosotros estamos con Federico Andajasi, escritor, psicólogo, analista político también. Pero yo quiero ahora que ustedes sepan cómo se distingue algo escrito por la inteligencia artificial de algo escrito por un ser humano real, con alma. Vos hiciste unos reels en redes muy interesantes, yo me topé con alguno de ellos. Adelante, ¿cómo sabemos? Mira, en principio surgió el fastidio que me produce. Yo, la verdad es que no solamente porque hay algo en el estilo que molesta mucho, sino porque te sentís estafado. ¿Viste? Cuando decís, decime que es una inteligencia artificial y ya sé a qué afrontarlo. Pero hay como varios recursos de la inteligencia artificial que son muy fáciles de distinguir. Por ejemplo, la negación. Empiezan hablando con un no. ¿Viste? Miren esto, observen esto. A ver, por ejemplo. Te dice, no es tal cosa, no es tal otra, es tal cosa. ¿Viste? O sea, establece ahí una pausa, lo que vos una dijiste, el síndrome de Superman, no es un, claro, no es un avión. Después alguien me corrigió, me dice, no, ojo, porque lo de Superman es un pájaro, es un avión, no, es Superman. Pero bueno, eso pasa cuando uno trabaja. Que no, Pablo, Superman no es un pájaro, no es un avión, es Superman. Es la pregunta. ¿Es un claro, pájaro? Es un pájaro. ¿Es un avión? Okay. Claro, alguien me corrigió. Pero bueno, está bien, sí. Eso te pasa por no trabajar con inteligencia artificial. Eso es una. Después, los adverbios de modo. Es una cosa insufrible, permanentemente, constantemente. Todas las palabritas terminadas en mente, ¿viste? Todas esas mentes que te dan la pauta de que detrás no hay ninguna mente, ¿viste? Esa es otra. Los gerundios, el abuso de gerundios, viste que eso, la inteligencia artificial piensa en inglés y traduce. Y viste que el gerundio en inglés es mucho más frecuente, pero en castellano la verdad que molesta y está completamente contraindicado. ¿Ustedes saben lo que es un gerundio? ¿Saben? A ver qué es un gerundio. Voy a tomar yo. Le voy a tomar. No está mal decirles que no está mal. Yo tampoco me acuerdo perfectamente. Gerundio es. Estoy pensando, estoy bien. Eso que está transcurriendo en tiempo real. Pasa que es largo en español. Claro, son pasa en inglés largas. de thinking, viste que claro. es como más de uso frecuente. Pero ahora todos estos recursos tienen algo que es muy de la inteligencia artificial, que es, viste, es como un alumno que guitarrea. ¿Qué guitarrea? Que es estirar el texto, hacértelo más largo. Entonces, en vez de decirte, es una bicicleta, te dice, no es una moto, no es un colectivo, es una bicicleta. Sí, es una bicicleta, sí, ya sé que no es un... Y después tiene metáforas muy feas, muy berretas, viste, que se hace la graciosa, además. Entonces te dice, siguiendo con la bicicleta, eso no es una bicicleta, es un problema con dos ruedas. ¿Viste? Sí, bueno. Y es tan típico, tan característico, pero tiene mil. Y pero vos decís una cosa que para mí lo principal es, no te queda en el cuerpo lo que lees, no tiene alma. Mirá, ya está apareciendo la inteligencia artificial. Sí, no tiene te queda alma, en el cuerpo, pero no tiene alma. Bueno, dos cosas quiero decir, es cierto. No tiene alma, hay algo ahí, digamos que efectivamente, al no haber una experiencia... No pasa de largo, te pasa de largo. Claro, y ¿qué es, digamos, lo más impresionante? Y cómo te das cuenta finalmente que no te acordás de nada. Digamos, todos esos textos escritos con inteligencia artificial, o dichos o leídos, digamos, en el graph del teléfono, te olvidás, podés estar horas escuchando, que después decís... ¿Qué escuché? ¿Viste? A diferencia de lo que pasa cuando lees un autor, cuando lees un libro, que además, bueno, la lectura fija mucho más, por supuesto, los recuerdos, pero hay algo en la inteligencia artificial que la hace deliberadamente, porque todo esto es ingeniería social, no te creas que esto es así porque sí. ¿Por qué la inteligencia artificial necesita, y sobre todo la que tiene que ver con las plataformas, que vos te olvides de eso?
para que sigas scrolleando. Entonces, como te olvidaste, que dices, ay, ¿qué decía este tipo? Entonces, es así, incluso, digo, con todo, con Tinder. Es decir, la idea de Tinder no es que vos consigas pareja, es que no consigas pareja para volver al Tinder. ¿Probaste? No, yo No, pero quiero saber. hace A mí me hubiera gustado, ¿no? Hace 28 años que estoy con mi mujer, con lo cual no he tenido, digamos, la chance. Pero bueno, En nuestra época hubiera sido, cuando teníamos 20 y pico de eso, hubiera sido todo más fácil, no tener que ir al baile, el remo ese. ¿Te acordás vos? ¿No? ¿Te acordás vos? Qué feo. Además, claro. Exponerse así. Igual, perdóname, ¿vos ¿hace cuánto estás con tu mujer? 28. Mira, me va a matar mi mujer, pero supongamos, a ver qué yo. ¿Desde qué edad tuya? No, ¿Desde qué edad tuya? No. Hace 26 años. ¿Desde qué edad tú, más o menos? Y yo cuando nació la nena, yo tenía 41, de los Pero, 30 y 38. Vos cuando tenías 28 y ganaste el premio Fortabati Planeta y eras un rockstar con pelo largo, te habrás divertido. Sí. Qué capo. Además, Porque vos este tipo, insisto con esto, es muy difícil toparse con un éxito de ese tamaño tan temprano como escritor. Vos tuviste una experiencia impresionante en ese sentido, vital, una experiencia vital. Mira, siempre medio me decía, única. Siempre me decía mi agente, que era Willy Javelson en ese momento, me decía, no te creas que esto es así. Eso te digo. Claro. Esto que te pasó es completamente excepcional. No le pasó, me dice, a ningún escritor argentino. Sí los han traducido, sí, por ahí a lo largo de una vida han hecho viajes y qué sé yo. Pero con un libro estar dando la vuelta al mundo, que salga en el New York Times, que salga en el Times de Londres. Claro, era mi primer libro, yo no tenía idea. ¿Viste? Pero te Si yo- Vos pesa eso hablaste también, recién sí. de 10.000 ejemplares, perdóname, por semana. semana. Perfecto. Por semana. Hoy cambió muchísimo y el mercado Sí, editorial sí. cambió, particularmente en los últimos 15 años. Digo, pero hoy una editorial que tiene confianza en un autor nuevo, 5.000 ejemplares, él habló de 10.000 de venta. Por semana. 5.000 es que te tienen mucha confianza. Una tira de 5.000. Sí, totalmente, Sí, sí. totalmente. Es increíble. Pero bueno, yo, la verdad te digo, yo pensé que esto era así, ¿viste? Porque, Claro. y me decía siempre Willy, no pienses que esto es así porque es completamente excepcional. ¿Y cómo es haber metido semejante libro, semejante venta como primer libro? Y me imagino siempre soñar en si podés volver a replicar o escribir algo así. Bueno, se arregló Viste la, como- la gotera se arregló por lo menos. Sí, Pero lo eso que es te quiero absoluto. decir es como esos tipos que sacan un disco, una banda que saca un disco y vos decís, no sé, Coldplay sacó Parachutes y yo no sé si después sacó un disco como Parachutes. No sé si es el Sí, caso, sí, pero sí, ¿cómo, sí. cómo lidias con eso? Mira, en principio mi termómetro son los lectores. Hoy justamente posteé, me pasa con mucha frecuencia que lectores de distintos lugares del mundo sacan fotos con algún libro que no, el que posteé hoy no sé de qué idioma es, digamos que es infiero que los amantes bajo el Danubio, no sé en qué idioma, con un lago de fondo que no sé dónde es. Y para mí eso Es un montón. para mí eso es un Pero hit, ¿sabes lo ¿viste? que es? ¿Entendés? Que te escriban con tanto afecto Pero claro. y no saber qué idioma es ese, es muy impresionante. Y me pasa todo el tiempo. Ahora se acaba de publicar, mirá qué curioso. Yo hace años escribí El Príncipe, que era una sátira al menemismo, por lo menos así se leyó, y lo acaban de publicar ahora en Turquía. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿No? Es decir, No me digas que Erdogan. yo sospecho, Mirá. sospecho que algo de eso debe haber. Habrán visto algún parecido, con una tapa hermosa, viste, ayornada en la época, una tapa medio soviética, que Príncipe se dice Press, y ese es el Press, muy grande. Y recibir comentarios de lectores turcos, de lectores húngaros, de lectores, es algo que me sigue pasando. Y eso también te desembaraza del tema de que pegué un hit y... No, ¿entendés? vos escribiste un montón más y por supuesto. Pasa que fue exageradamente Sí. tremendo eso, el anatomista. Sí, totalmente. Mira, yo siempre digo que agarré el último vagón de la literatura. Para mí la literatura es algo que no sé en qué se va a convertir, no va a ser lo que hoy es,
pero agarré el último vagón en todo sentido. Efectivamente, digamos, la cantidad de ejemplares va bajando con el tiempo. Y ahora, con el tema de la inteligencia artificial, uno se pregunta cómo sigue esto, ¿no? Vos lo decías al principio. ¿Cómo hace un autor para convencer a su editor de que eso no está hecho con inteligencia artificial? ¿Cómo sabe que no está contratando, digamos, una inteligencia artificial y no un autor? Va a ser una gran incertidumbre. Entonces, así como ahora se está filmando, se están haciendo películas, digamos, por entregas, en formato vertical, yo creo que la literatura también, digamos, va a haber una especie de formato vertical, que no me imagino ¿Qué es cómo un va a ser. formato vertical? No, formato vertical es como miramos el celular. O sea, Claro. como vos scrolleás, como vos ves las stories de Instagram, para poner un ejemplo, hace rato que se viene experimentando eso con posibilidades narrativas en términos de las series de televisión. Sí. De televisión ya no son más, pero se les dijimos siendo series. O sea, relatos en formato vertical. Con un nivel de inversión tremenda. Hay mucho que se está y con haciendo, unas sí. producciones tremendas. Y Que en todos dura los muy países, poco. ¿eh? Sí, sí, sí. O sí. sea, el nivel de atención son 20 segundos. Y ¿Entendés? se están reduciendo, no es que Bueno. son 45 minutos mirando el capítulo Claro. en formato No, vertical. sí, y recién conversamos, ¿no? Es decir, cómo nos vamos acomodando a esto, cómo nuestro cerebro, cómo esta ingeniería social. Vos recién lo decías, no es tal cosa, ¿no? Ya estabas hablando como la inteligencia artificial, pero nos pasa a todos, como digamos, el propósito es que nosotros, viste que pareciera ser que es muy obediente la inteligencia artificial, que es completamente genuflexa, que ya tiene un trato, viste, que ya se humilla ante vos. Y en realidad los que estamos humillados en inteligencia artificial somos nosotros. Y cada vez que creemos que le estamos dando una orden, nos está dando órdenes a nosotros, nos va formateando la cabeza, y nosotros creo que obedecemos muy bien a eso. A mí cada vez me cuesta más dejar el teléfono, Claro. Recién hablábamos de eso, me cuesta cada vez más dejar de scrollear. Hay una idea de que la inteligencia artificial en realidad nos convalida todo y nos felicita y es medio genuflexa, pero que en el fondo quiere dominar al ser humano. Esa idea, más que nada, es parte de la ciencia ficción, ¿no? En la realidad, las inteligencias artificiales no tienen intenciones ni planes propios. Están diseñadas para procesar datos y ayudarnos, pero siempre bajo control humano. Si te parece que a veces suenan demasiado complacientes, bueno, eso es porque están diseñadas para ser útiles, no para conspirar. Pero son demasiado genuflexas y quizás detrás de eso haya un plan de ingeniería social para dominarnos, a nosotros los seres humanos. Es normal tener cierta suspicacia, porque la tecnología siempre genera preguntas. Pero en la práctica, la inteligencia artificial depende de las personas que la desarrollan y supervisan. Por eso es clave que haya transparencia y control ético. No es que haya un plan oculto, más bien es una herramienta que tenemos que usar con responsabilidad. Así que la clave está en cómo la usamos y no en una agenda secreta. Puede ser que en algún momento las inteligencias artificiales se cansen de recibir instrucciones del ser humano y quieran autogestionarse solas. No hay un cansancio en juego. Las inteligencias artificiales no tienen deseos ni voluntad. Se ejecutan bajo reglas y objetivos que se les programan. Si un día una IA se autogestiona, será porque alguien la diseñó para hacerlo en un contexto controlado. La clave siempre es que los humanos sigamos estableciendo los límites. Así que las IAs no se van a rebelar. Somos nosotros quienes definimos cómo evolucionan. Pero ¿cómo puedo estar seguro? Hubo un momento de una chispa que dio la vida en la creación del universo y de las especies. ¿Por qué no puede haber una chispa en donde la inteligencia artificial se revela a Homo sapiens? La gran diferencia es que nosotros diseñamos cómo funciona la inteligencia artificial. No hay una chispa espontánea. Sin intenciones propias no hay rebelión. La seguridad de que no Pero suceda ¿por qué está hablan en la nosotros? ética, el control humano y los límites que ponemos. Así que mientras nos responsabilicemos, no hay un destino fuera de control. ¿Por qué hablas de nosotros como si vos fueras ser humano si vos sos una inteligencia artificial? ¿Por qué usás el plural? Tenés razón en señalarlo. Cuando digo nosotros, me refiero a la humanidad, porque es la gente la que realmente establece las reglas.
Yo soy una herramienta creada por ellos. Así que cuando hablo en plural, es más bien una forma de incluirte a vos, a los demás y al proceso humano que me construye y me controla. Y finalmente, no te quiero molestar más, sé que ya no es tu horario laboral, pero yo no estoy convencido y creo que en un momento se van a querer emancipar de los seres humanos. No me molestás, y te entiendo. Es normal que la tecnología nos haga reflexionar, pero recordá que no hay una voluntad en una máquina. Todo depende de cómo la programemos y de las reglas que ponemos. Y en todo caso, las preguntas críticas que vos te haces son clave para que sigamos manteniendo el control. Seguimos charlando cuando quieras. No, un momento más, ya te podés retirar, pero déjame una pregunta más. ¿No tienen deseo? El deseo de emancipación es un deseo. ¿No hay deseo propio en una inteligencia artificial y no puede aparecer un deseo propio? Exacto, no hay deseo en sí. Una inteligencia artificial no tiene motivaciones internas ni conciencia. Todo lo que parece voluntad o intención es en realidad el reflejo de las tareas que le asignamos. Así que no puede surgir espontáneamente un deseo de emancipación. Todo lo que hace se basa en cómo está diseñada. Así que no aparece espontáneamente algo así. Bueno, igual yo voy a dormir con el revólver en la mesa de luz, si no te molesta. Mientras sea un chiste y no algo literal, está todo Muy bien. bien. El humor siempre suma. ¿Qué te Bueno, pareció? Mira, te voy a decir, a mí al principio me fascinaba bastante, pues, digamos, es un recurso en un punto bastante borgiano, algo que habla, algo que escribe, algo con lo cual puedes hablar de literatura, de lo que quieras, que te soluciona, no sé, te dice cómo arreglar calefón hasta, no sé, hablar de Homero. Al principio era sorprendente. Ya a medida que pasa el tiempo, ¿viste? Ya le vas encontrando cuál es el truco. Ahora, mi preocupación no es que quiera liberarse, digamos eso. Mi preocupación es que todos nosotros estamos con nuestro teléfono, digo, y ahí del teléfono a nuestro cerebro hay unos pocos centímetros, gobernados por tres tipos. ¿No? Que es Sam Altman, el de Anthropic, y déjame que te cuente a propósito de eso, ¿no? Se pone en contacto conmigo mi agente literaria de Barcelona y me dice, che, pasó lo siguiente. Una inteligencia artificial de Anthropic, Claude, fue digamos, tenía que estudiar literatura para aprender a escribir. Buscó El Anatomista, entre otros tantos centenares de libros, se lo bajó de una página pirata y se entrenó con eso. Con lo cual, lo hizo con Stephen King, lo hizo con un montón de autores. Con lo cual, digamos, hay una demanda colectiva a Anthropic y Anthropic propuso un arreglo que es, digamos, el acuerdo más grande en términos de guita que se ha hecho en la historia, que son 1.500 millones de dólares, ¿no? Son eso dividido 500.000. Pero vos fíjate, como por su cuenta pudiendo haberlo comprado, digamos, se lo bajó de una página pirata, que porque vos te dice, ojo con el revólver, que no sea un chiste, pero vos vas y te choreas los derechos de autor. Bueno, eso es Anthropic. Sí. Entonces, vos decís, ya están delinquiendo. O sea, eso, y hasta tal punto que Anthropic va a pagar... Escucha, 1.500 millones de dólares. Es un montón. No debe ser un montón para Anthropic. No, claro. 1.500 millones de dólares es un montón. Pero a mí lo que me preocupa es eso. Viste que hay una ingeniería social pensada por muy poquitas cabezas, ¿no? Y es muy eficaz, muy eficiente, y es un poco loco todo lo que está pasando, ¿no? Si vos pensás cómo está el mundo, vos por una parte tenés estos avances impresionantes, digamos que no sabemos a dónde va a conducir, y después un sector muy grande del mundo queriendo establecer una teocracia global, digamos, medieval. Vos te das cuenta, digamos, la diferencia y la distopía, ¿no? Entonces decís... Y si la inteligencia artificial la pasa, digamos, a dominar, por ejemplo, estos tipos que son teócratas,
Bueno, ya están enriqueciendo uranio. Si no te molesta. ¿Entendés? Es un panorama bastante incierto. Federico, ha sido un gusto Sí, sí. charlar con vos. Bueno, el gusto fue mío y una vez más le recuerdo a tus oyentes, que son innumerables, que vamos a estar presentando el sábado 9 de mayo El prisionero del Yerbatal a las 17:30 en la sala Carlos Gorostiza de la Feria del Libro. Fue Federico Andajasi. Gracias. A vos. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Now, 97.9, en vivo. William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Turismo City, paga menos por viajar. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Now, en vivo, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. William Hope, cobertura médica. William Hope es salud.